Con todos vosotros el chef Suerte. Hola, buenas. Como siempre, hoy vamos a presentar un nuevo plato. Esta vez vengo acompañado de gente porque creo que es importante demostrar que mis platos son comestibles, porque es muy bonito poner una foto, un vídeo y que luego sea entregable. Por lo tanto, hoy me he traído a un grupo de gente, amigos entre ellos, bueno, para preséntalos. que aprendan a hacer sushi. Aquí tenemos a Bárbara, es Gogó, Ana y Alessandra, que son camareras de aquí de Gijón. Alan, ¿cómo definirlo? Profesor de baile. Profesor de baile, vamos a dejarlo ahí. Y ahí tengo a mi compañero, que ya lo conocéis todos, es Fran. Hola, Fran. Es el otro chef del rincón del chef del Suerte. rincón del chef Suerte. Bueno, hoy vamos a hacer sushi. Lo más importante para el sushi es tener el arroz en su punto. Y ponerse el gorro. Tengo... que prestó lo del gorrito, ¿eh? Se con ello. Yo para hacer el sushi he hecho el doble de agua que de arroz. En este caso voy a hacer unos 600 gramos. Aunque somos solo 6 personas, es muchísimo arroz. Pero bueno, como vamos a hacer pruebas, quiero que los invitados prueben a hacer algún rollito de sushi. Es lo pertinente. En esta primera fase simplemente es echar el arroz. Y perdona, Alex, ¿cuánto tiene cada saquito de este? Medio kilo. Vale. ¿Y Para- esto dónde se puede comprar? En cualquier centro comercial. Ah, vale. Arroz de Es fácil de sushi. encontrar, ¿no? No Sí. tienes que ir a la tienda especializada Arroz de ni nada sushi. eso. Luego os iré explicando cada ingrediente, dónde conseguirlo, cómo conseguirlo, lo que lleva cada ingrediente. Muy bien. Qué guay, no me va a hacer falta ni hablar. Sí, ya me van a atacar hoy solos. Claro, ya que estamos aquí, vamos a preguntar, aprovechemos. Claro. Importante. El arroz de sushi no tiene que evaporar totalmente, hay que taparlo. Tiene que sudar con su propio arroz, porque si no perdería la fécula y perdería la gomosidad que luego nos permitiría hacer los rollos de sushi bien de un tipo o bien de otro. Y bueno, hasta dentro de unos 25 minutitos. Bueno, animados, ¿estáis animados todos a ¡Nos hacer sushi? encanta el sushi! Somos para el sushi. Espero que no hagáis ensalada de arroz como hice yo la última vez, ¿eh? A mí seguro que me sale peor. No, Va a salir genial. no vamos a hacer sushi dulce. En un momento volvemos. Pues volvimos. Os voy a presentar, lo primero son las salsas que vamos a degustar. Ya tenemos ahí unas muestras. Estas muestras nos las trajo ya el chef Fran, que lo tenemos ahí. Fran, explícanos un poquitín de qué están hechos. Bueno, fue un poco aleatoriamente porque, bueno, tampoco tenía muy claro el tema de ingredientes. Como veis aquí hay aguacate, hay pepino, hay atún. Y en este hay alga, la que te dije, el alga está afuera. El alga... Nori. No, nori no, Wakame. wakame. El wakame Verdad. es una alga que estaba muy bien, la he probado. ¿Era al fresca? final. Por el color veo que era fresca, ¿no? ¿O era deshidratada? No, era fresca, fresca. Era fresca. Un sabor riquísimo y te deja ese sabor salado. Es la primera vez que la he probado y me gustó. Aquí tenemos el alga nori por fuera y este es el arroz por fuera y el alga nori por dentro. Vale. Aquello es lo que se denominaría un maki y esto es lo que se denomina un roller. El alga va por dentro, en el roller, en el maki, el alga va por fuera. Yo os voy a presentar un poquitín las salsas que tenemos aquí. Aquella salsa del fondo, esa que está cogiendo Fran, es una salsa agridulce con un toque de chile, picante. Chili sauce. Agridulce hecha con soja y un poco de chile. La siguiente salsa es una salsa de soja clásica, muy comercial, la marca es muy conocida, todos creo que saben cuál es. Es quizás la que tiene, para mi gusto... La mejor, Kiko Man. No, la mejor no, pero sí la que en relación precio está dentro de los mejores. La siguiente es una salsa agridulce, tenéis el vídeo en el canal, esa es hecha por Es mí. esta misma, Casera. ¿no? Esa es casera. Esa es casera, esa está hecha por mí. Oh, Y la siguiente es una salsa teriyaki. es esta, ¿no? No vamos a enseñar la marca porque ya saben lo que tienen que hacer los proveedores. Ah, Bueno, vale. y ahora vamos a pasar al tema del preparado del arroz. El arroz lo tenemos caliente,
está todavía caliente, hay que enfriarlo y mientras lo enfriamos tenemos que darle el toque que se le da con el vinagre de arroz. Lo más importante, las recetas orientales dicen que por cada medio kilo de arroz son 250 de vinagre. Para el gusto occidental es demasiado. Yo normalmente utilizo unos 150, 200 como mucho. En este caso hay medio kilo largo, o sea que voy a utilizar unos 200 de vinagre. Se puede hacer la salsa, el vinagre de arroz, ¿no? Sí, yo no sé exactamente el procedimiento, pero sí se puede hacer. El tema suele ser que el vinagre de arroz preparado para sushi tiene un toque dulce ya incorporado. Entonces yo soy de comprar ya el preparado hecho por no complicarse el tema en casa. Yo en el restaurante tengo el vinagre clásico de arroz sin el toque dulce y lo aderezo. Y ahora vamos a pasar al tema del enfriado. El enfriado clásico es con un pai pai. Y haciendo propaganda ya. Ya nos estamos pasando. Mi nuevo coche. Ya no sé Estamos nada. buscando proveedores y ya estamos jodidos. Pero no tendrás que saber carne, amigo. Tranquilo que encuentro chofer si tengo coche. Yeah. Chef, suerte. Importante, el arroz, si os fijáis me está costando removerlo. Porque está meloso, mantiene toda su fécula y se pega uno a otro. Hay que ir echando el vinagre, removiendo, que se vaya repartiendo uniforme por todas partes. Ya casi lo tenemos a temperatura, yo antes ya lo estuve enfriando un poquitín, ahora solo le estoy dando un pequeño enfriamiento. Como pudisteis ver, en ningún momento le eché sal al arroz, ni en la cocción ni después. ¿Por qué? Porque entre el toque del vinagre y luego la salsa de soja, No hace falta echarle sal. no hace falta echarle sal. Si no, o sois muy amigos de la sal, os va a subir el colesterol, que para qué. El O sea, que colesterol mejor no, así. la O sea, se hace tensión. originalmente se hace así, ¿no? Sin Sí, sal. sin Vale. sal. La receta original es esta, con más vinagre. Vamos a ver cómo está la textura. Vale. Es importante trabajarlo bien, que se reparta bien el vinagre. Tenías que haber traído la maquinona. ¿La maquinona? ¿Qué es eso? La batidora industrial. Ah, Porque si no, el chaval se les va a quedar con el brazo. sí, va a hacer brazo. Va a parecer tenista. Ya está casi esta temperatura. Bueno, importante, que el arroz quede templado, más bien tirando a frío. Para poder trabajarlo bien, para poder que mantenga esa melosidad que nos va a ayudar a trabajarlo. Para trabajarlo, lo que vamos a necesitar es un bol con agua y vinagre. El vinagre es, según los orientales, es un antiséptico. Al estar trabajando con alimentos, moviéndonos entre carne, pescado, arroz, pues para cualquier tipo de bacteria que pueda haber, no grave, pero sí que se puede ir a eso, el vinagre hace un poquitín de cortante, impide una transmisión cruzada en el producto. Bueno. Es como una especie de filtro, ¿no? Para la comida. Sí, es un filtro, digamos. No os perdáis el siguiente video. Cómo hacer sushi parte 2.